quería hacer la observación de cómo muchas veces em, si un patrón de reversión aparece en mitad de la nada o donde aparentemente no hay ningún nivel ni de soporte ni de resistencia, también puede funcionar. Todo es cuestión de comprobarlo. Pero normalmente si un patrón aparece, un patrón de reversión aparece en zonas de soportes o de resistencias, aumenta la probabilidad de que efectivamente el precio se gire. Bien, entonces teníamos que el precio estaba llegando a una zona donde seguramente habría oposición. ¿Qué zona era esta? Pues aquí teníamos, marcábamos la última estructura distributiva que dio paso al último impulso bajista. Y por otro lado teníamos la anterior estructura acumulativa que dio paso al último impulso alcista, que ese impulso se estaba encontrando resistencia en donde en la zona de la anterior estructura distributiva, la zona donde los cortos predominaron en la última estructura. Entonces, empezamos a ver un patrón que ya hemos visto por aquí unas cuantas veces y es el patrón de agotamiento. Empezamos el precio, empieza a hacer máximos ambiguos, ¿vale? Aquí ni siquiera es capaz de hacer de nuevo otro máximo y estamos a la espera de que normalmente suelen ser dos, tres máximos ambiguos y buscamos pistas con el volumen o con el flujo de órdenes que nos hagan indicar si este patrón tiene más probabilidad de hacer que el precio gire. Aquí teníamos primero, ¿vale? Primer máximo, segundo máximo y tercer máximo, es decir, aquí hay un sekout a este máximo de aquí y aquí hay un nuevo sekout al máximo previo. Pero con una particularidad que es que estos dos shakeouts lo hacen con un pico de volumen exageradamente alto, ¿no? Si veis, bueno, el perfil de volumen, más o menos balanceado por zonas, pero aquí vemos concretamente dos precios, este de aquí y este de aquí, donde se genera un volumen extremadamente alto, es decir, en estos dos máximos ha ocurrido algo, ha ocurrido una pelea entre compradores y vendedores donde se ha generado mucho volumen, es decir, algo ha ocurrido aquí. Recordar el volumen, significado de importancia. Eh, Muy posiblemente hayan intentado pues hacer un nuevo máximo los compradores que veníamos de un impulso alcista y aquí haya habido algún tipo de absorción a través de ventas limitadas. Por eso de ahí que se haya generado un gran volumen, una gran pelea entre compradores y vendedores. ¿Cómo se salda esta pelea de aquí? Pues bueno, se salda con que el precio hace un impulso a la baja. Y es aquí cuando nosotros estamos esperando a que este impulso al alza sea un test a esta pelea de aquí y al máximo previo del día anterior. Si veis, el test se hace exactamente al máximo de la sesión anterior. Tenemos asegurado que este impulso va a ser un test y no va a ser otro nuevo máximo para volver a meterse dentro y esta vez sí un test, pues como siempre os digo, la certeza en el trading no existe, pero nos da más probabilidad haber visto estos dos grandes volúmenes que hay aquí que después de que se hayan generado estos dos grandes volúmenes aquí, que el precio haya ido hacia abajo en vez de hacia arriba, pues nos da más probabilidad que en este impulso aquí se encuentre resistencia y se quede esto como un test para segundo impulso a la baja. Por lo que nosotros abrimos el corto. De hecho, bueno, la operación la debería haber abierto exactamente aquí. Cuando acaba, lo tengo estipulado en mi estrategia que cuando acaba la primera vela bajista después del test debería haber entrado, pero
bueno, es lo que tiene la operativa intradía o en marcos temporales muy pequeños, que incluso unos segundos pueden ser decisivos para que entres tarde o no a tu operación. Y eso puede hacer ya o que no te toque el take profit que tenías estipulado, que tienes marcado, o que te toque el stop loss que te manda tu estrategia. Así que bueno, pasaron otros minutos y entré justo en la siguiente vela bajista. Tenemos stop loss por encima de la anterior estructura distributiva, que es donde están defendiendo toda esta zona, es donde están defendiendo los cortos, que seguramente abrieron sus posiciones aquí, están defendiendo sus posiciones durante pues la zona de esta estructura. Y el take profit tenemos detrás de la anterior estructura acumulativa. Que si pues estos cortos que han abierto posición aquí y que están defendiendo sus posiciones aquí, si quieren ganar la pelea, tendrán que romper el mínimo de la anterior estructura compradora, es decir, de la anterior estructura acumulativa. Bien, el precio sigue su curso, pero nosotros no solo nos quedamos aquí con el stop loss puesto, con el take profit puesto y la operación abierta y que toque el precio una de las dos, sino que, como siempre digo, en un nivel que puede haber un nivel barrera para el precio, en este caso un nivel en donde el precio, si el precio va bajando, un nivel en el que se puede encontrar soporte o resistencia por parte de los compradores, es en el BIPOC de, como hemos mencionado antes, de la anterior estructura acumulativa. Es un nivel donde es muy probable, esto lo puedes, como digo, fácilmente comprobar en un backtest, es muy probable en los niveles de BIPOC de estructuras pasadas o de días o de sesiones anteriores si operas más intradía, es un nivel donde el precio se puede encontrar resistencia por parte del otro bando. En este caso, venimos bajando y el BIPOC de una estructura compradora, es decir, el punto de mayor volumen de una estructura donde la gente ha comprado más que ha vendido, pues puede ser un nivel, es muy probable que sea un nivel donde aparezcan compradores. Así que nosotros, como gestión, por si aparecen aquí compradores, y esto se queda como también un patrón típico de estructura acumulativa, impulso, retroceso, test al BIPOC y nuevo impulso alcista, nosotros para cubrirnos de que esto sea un patrón alcista, pues movemos el stop y nos quedamos con riesgo cero. Ya nuestra operación ya no podemos perder dinero, ¿vale? Y como veis, pues el precio baja y vemos aquí como efectivamente el precio reacciona porque encuentra resistencia compradora, encuentra compradores, intentan tirar el precio arriba, vuelve a bajar y aquí está reaccionando de nuevo, ¿vale? Pero nosotros, nuestra gestión ya está hecha, tenemos el stop loss en riesgo cero y ahora sí que sí, es el precio va a tocar una de las dos, o nuestro stop loss y salimos casi en break-even o con una pequeña ganancia, o finalmente los vendedores acaban rompiendo esa estructura acumulativa y acaban ganando pues esta batalla. Bueno, yo finalmente al día siguiente me levanto para ver que finalmente, efectivamente, los vendedores han llevado el precio a quebrar los mínimos de la estructura compradora, que como lo vemos lo hacen, vuelve a encontrar el precio compradores aquí en los mínimos de su estructura y volvemos a dejar aquí un shake out a esta estructura y veremos si esto, pues lo mismo, buscamos pistas, podemos buscar pistas en el flujo de órdenes, en el volumen profile para ver si de este shake out podemos sacar un impulso alcista. ¿Vale? Este sería más o menos el razonamiento de la operación. Teníamos un patrón también típico, el patrón típico de shake out, impulso, test y segundo impulso. Pero, como vemos, estructura dentro de la estructura mayor, se desarrollan otras estructuras
inferiores, que si vamos a marcos temporales inferiores podemos analizar y sacar niveles dentro de la estructura mayor. Aquí lo tenemos un poco, pues tendríamos la estructura mayor en un gráfico de 4 horas y dentro de esta estructura mayor que se lleva ya desarrollando meses, esto es un lateral que se lleva desarrollando meses, por lo tanto ya ha hecho un gran volumen, por lo que va a tener bastante importancia cuando el precio quiebre esta estructura, o bien por abajo para irse con un buen impulso, o bien por arriba, y esta batalla después de todo este volumen va a tener importancia para que realicen un buen impulso por el lado por el que la quiebren. Y como digo, dentro de esta estructura mayor, pues nosotros podemos tener analizadas estructuras más pequeñas, sobre todo en máximos y en mínimos de la estructura mayor. En este caso estamos en mínimos de la estructura mayor, aquí tenemos los mínimos y analizamos este lateral que se está creando sobre los mínimos. Si nos vamos a un gráfico de 1 hora podremos analizar esta estructura mejor, y si nos vamos a gráfico de 15 minutos podemos sacar otra estructura que es donde hemos afinado más la entrada. Si os fijáis, nuestra entrada venía, esto era el sekout, impulso, test, y aquí viene el fallo, que es lo que nosotros hemos operado para meterle un corto hasta el mínimo de esta estructura de 15 minutos. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.